Hola, hoy voy a hablar del escritor de ciencia ficción Ted Chiang, que posiblemente sea más conocido por ser el autor del relato que dio origen a esta película, La Llegada, que es una de mis películas preferidas de ciencia ficción de los últimos tiempos. Este escritor, Ted Chiang, que es de origen chino, bueno, su familia más bien es de origen chino, él nació en Estados Unidos, es estadounidense. La verdad es que publica bastante poco. Tengo aquí los dos libros de relatos que tiene publicados y esto consiste. Esto es lo que ha publicado en 30 años, toda su producción literaria, además no son novelas, cada uno de estos libros contiene una serie de relatos. Da la impresión que es uno de estos escritores que solo publica en el momento que tiene una buena idea, pues escribe un relato, publica y a lo mejor pueden pasar un par de años hasta que publique otra cosa. Muchas veces relatos muy cortos de 4 o 5 páginas. Y la verdad es que a pesar de todo, o quizá incluso sea por eso, es uno de mis escritores de ciencia ficción preferidos. Se aproxima bastante en su temática, en su enfoque a otro escritor de ciencia ficción del que ya he estado hablando, Greg Egan, que ya comenté que es mi escritor de ciencia ficción favorito. Esencialmente el motivo de esta reseña, de este vídeo, era la publicación de este conjunto de esta antología de relatos bueno, ya digo, este escritor lleva unos 30 años escribiendo y este libro pueden ser unos doce años de lo que ha escrito en los últimos doce años, pongamos por caso. Y el anterior, La historia de tu vida, este tiene traducción al español, de hecho es un libro, vamos, relativamente dentro de lo que son los libros de ciencia ficción, es un libro que ha tenido bastante éxito y bueno, también entre otras cosas porque se ha publicado con el nombre de La Llegada, ya cuando salió la película y demás, pues se publicó con el nombre de La Llegada, pero vamos, originalmente el título de este libro en español era La historia de tu vida, que es precisamente el nombre del relato de la película, que dio origen a la película. Y bueno, voy a comentar un poco por encima los relatos que vienen incluidos en este libro, aunque ya digo, mi idea principal era presentar este libro que es el más reciente. Estos son también, si este libro son los últimos 12 o 15 años de producción literaria de este escritor, pues son los 12 o 15 años anteriores a esto. O sea que en total se ve perfectamente que este escritor se prodiga bastante poco. Estos son relatos. El contenido que hay aquí tardó Ted Chiang en publicarlo 10-12 años en diferentes revistas, etcétera, etcétera. Entonces, este primer libro de relatos bueno, tanto este como el otro contienen relatos que han llegado a lo más alto de la ciencia ficción, en el sentido de que han ganado los mejores premios de ciencia ficción. El premio Hugo, el premio Nebula y bueno, algún otro, el premio Locus y todo eso. En cada uno de estos libros hay 2 o 3 relatos aproximadamente, o incluso a lo mejor 4 en alguno de ellos, que han ganado estos premios, que son los más digamos el más alto honor que existe dentro de la ciencia ficción. Otra cosa que quería comentar es que son los parecidos, que ya he comentado con este otro escritor que es mi preferido en la ciencia ficción, Greg Egan. Se parece bastante en sus temáticas, pero incluso en otros aspectos. Por ejemplo, estos dos escritores han trabajado o trabajan como informáticos, trabajan como programadores. Aunque Greg Egan la verdad es que tiene formación como matemático más bien, pero bueno, matemático, físico, etcétera. Ted Chiang, por lo poco que publica, sospecho que su trabajo principal será el de programador. O sea que aquí no sé hasta qué punto Ted Chiang podrá vivir de sus publicaciones. Y bueno, ambos autores se dedican a la ciencia ficción tirando dura, bastante dura. Ya comenté que la ciencia ficción dura es la que se procura no meter aspectos fantásticos, aunque en el caso de Ted Chiang tenemos un ejemplo de un autor que, a pesar de que esencialmente se dedica a la ciencia ficción, también en estas antologías de relatos hay relatos que se podrían considerar de fantasía, aunque el enfoque que le da, la verdad es que muchas veces recuerda más a la ciencia ficción que a la fantasía. O sea, muchas veces mete un elemento fantástico, pero lo explora
más o menos al estilo de lo que lo hacen los autores de ciencia ficción. O sea, intentar buscar cuáles serían las consecuencias de ese elemento, aunque sea de un elemento fantástico, o incluso aunque se den en un universo que no es el nuestro, pero ver cuáles serían las consecuencias hasta el último extremo para la sociedad, para las consecuencias, digamos, reales de algo inventado, ¿no? En el caso de la ciencia ficción dura, pues muchas veces algo que si, digamos, cumple las leyes de la física o está basado en algo que podría ser un avance en nuestro mundo. Y en el caso de Chiang, pues también hay veces que mete cosas que son claramente fantásticas, pero también las explora un poco con esa filosofía, ¿no? Entonces, Ted Chiang es un poco, si estamos comparando con Greg Egan, pues sería un escritor que en algunos momentos tiende un poco más a la fantasía, pero que en su esencia, pues, es tan filosófico como Greg Egan, tiene una visión de tanto de la ciencia ficción como de la fantasía bastante dura, intenta explorar a fondo cuáles serían las consecuencias sociales o personales de esos inventos o de esos elementos fantásticos que introduce. Y bueno, incluso en las temáticas que tratan estos dos autores muchas veces también se parecen bastante. Bueno, de hecho algunos de los relatos, incluso algunos de los que vienen en estos libros que voy a comentar, yo creo que Greg Egan tiene algún relato que en su temática se parece, es bastante parecido. Yo creo que no es que es casual, vamos, que no es que Ted Chiang haya seguido los pasos de Greg Egan, sino simplemente que es que les interesan los mismos temas. Son autores muy filosóficos que profundizan en temas como el tiempo, lo que esto supone para qué es el destino, que si el tiempo es algo fijo, pues entonces en qué consiste el libre albedrío. Hay varios elementos que de este, por ejemplo, también universos paralelos. Hay tanto en las obras de Greg Egan como en estos libros de Ted Chiang, hay relatos que tratan sobre estos temas y bueno, como son autores con una mentalidad muy científica, pues al final muchas veces van por los mismos derroteros, pero ya digo, no creo que sea algo voluntario. Los dos autores son más o menos contemporáneos, empezaron a escribir más o menos al mismo tiempo, aunque Greg Egan pues quizás publica más rápido y por tanto haya tratado muchos de estos temas a lo mejor antes de los que los ha tratado Ted Chiang, pero al final se puede decir que sí, que son autores que tienen una mentalidad parecida y por eso me gustan mucho los dos. Son los dos, quizás de ciencia ficción sean los dos autores que más me gustan y bueno, Greg Egan es claramente mi autor preferido. Otros elementos que tratan, que no he mencionado, que tratan estos dos escritores, son la inteligencia artificial y la vida artificial. Y en ambos casos pues los tratan bastante a fondo y bueno, son además temas que se podrían considerar en algunos casos de futuro cercano. Hoy estamos viendo cómo evoluciona la inteligencia artificial en los últimos tiempos y todo eso, y yo creo que en un tiempo pues a lo mejor relativamente breve, digamos medio plazo, como de décadas, pues muchos de los dilemas que se plantean en estas novelas pues a lo mejor tenemos que empezar a planteárnoslos en el mundo real. Y por eso considero que son autores muy interesantes, porque tratan temas dilemas éticos incluso bueno, que ya hay científicos que se los están planteando y que tarde o temprano pues la sociedad tendrá que plantearse. ¿Qué diferencia puede haber entre estos autores? Pues ya digo, Greg Egan es un autor mucho más prolífico de lo que es Ted Chiang. Y lo que ya he comentado de la fantasía. Ted Chiang pues muchas veces tiene relatos que parecen de fantasía, aunque al final están tratados bajo mi punto de vista como si fuera ciencia ficción. Basándome en eso voy a empezar a comentar un poco lo que son los relatos de estos dos libros sin entrar en muchos detalles, porque no quiero hacer spoiler. Bueno, la verdad es que es un poco difícil porque en cada relato muchas veces cuando empieza plantea cuando son relatos cortos muchas veces nos encontramos que lo que se plantea es como una situación y si uno cuenta algo de relato pues al ser un relato corto pues a lo mejor muchas veces tampoco puede elaborar mucho más lo que es la presentación de esa situación y demás. No es como una novela que a lo mejor se presenta una idea además y luego pues a lo mejor se desarrolla durante muchísimas páginas. En el caso de los relatos cortos muchas veces la presentación de una idea ya en sí es prácticamente el propio relato. Entonces intentaré no desvelar o intentaré desvelar lo menos posible, pero en muchas ocasiones si no, vamos, además tampoco voy a entrar en cada relato detalladamente, simplemente los comentaré un poco por encima y bueno, y englobaré digamos varios relatos en uno, porque muchas veces tratan temas similares entre sí.
Pero bueno, si alguien no quiere, o digamos quiere empezar a leer estos libros, si a alguien, por ejemplo, le interesa estos temas que he estado comentando y no conoce este autor y quiere empezar a leerlo de cero, incluso si no ha visto la película, si hay alguien que va con esa mentalidad, pues le conviene finalizar aquí de ver este vídeo. Pero ya digo, intentaré mencionar lo menos posible y en todo caso, como mucho, dar una idea muy general de qué trata el relato. Y bueno, muchas veces también pasa que como uno no conozca nada de un relato, a lo mejor, o de un relato, de una novela, etcétera, etcétera, pues muchas veces es muy difícil que siquiera empiece a leerla, porque tiene que haber algún elemento que te atraiga, porque si no, no hay ninguna motivación para empezar con algo. Ya digo, como en este caso, en el caso de estos autores, pues simplemente muchas veces si a uno le gustan estas temáticas que he mencionado, puede ser motivo suficiente para leer estos libros. Pero si no, pues si todo esto que he dicho suena demasiado general, demasiado abstracto, pues voy a intentar concretar un poquito al mencionar estos relatos y bueno, pero sin dar detalles ni sobre todo mencionar ningún giro que pueda tener, ningún giro argumental que pueda tener la trama de estos relatos. Bueno, empezando por este libro, que como es también más antiguo y no es el motivo principal de este vídeo, pues voy a comentar un poco más rápido y por encima. Eh, este libro, bueno, este libro es el que contiene el relato que dio origen a la película La Llegada, que además es el que da origen al nombre del libro, que es la historia de tu vida, como se llama en español. Y bueno, empezando por este relato de la película, la historia de tu vida, simplemente voy a decir que, bueno, que si alguien no ha visto la película y es aficionado a la ciencia ficción, pues que no se la pierda y que es uno de los mejores relatos de ciencia ficción que he leído o uno de los que más me gustan. También tengo un sesgo porque es un relato que trata entre otras cosas, sobre temas lingüísticos y sí, bueno, si alguien ha visto la película ya sabrá de lo que estoy hablando. Pero aparte de que a mí me guste porque esa temática me atrae mucho, está considerado también, yo creo que en general, vamos, no he visto ninguna crítica que diga que ese relato es malo, mediocre, etcétera. Casi todo el mundo dice que es un relato bastante bueno y tirando a excelente. Y yo creo que, bajo mi punto de vista, pues sí, es uno de los mejores relatos de ciencia ficción que he leído y que con un enfoque eso, tirando a lingüística y otros temas que también son propios de la ciencia ficción. Hablando de los relatos más fantásticos, más tirando fantasía de este libro, de esta recopilación de relatos, hay tres que son la Torre de Babilonia, eh, 72 letras y El infierno en la ausencia de Dios, que el infierno en la ausencia de Dios es también otro de los relatos que se consideran mejores de Chiang. La Torre de Babilonia fue el primer relato que publicó ella directamente, ganó uno de los mejores premios, uno de los premios más importantes de la ciencia ficción, aunque ya digo que esto es más tirando a fantasía a lo mejor. Y, y bueno, y del que estaba hablando, el infierno en la ausencia de Dios, intenta conjugar un poco lo que es el aspecto de la ciencia y de la religión. ¿Qué es lo que pasaría si, digamos, alguno de los elementos de la religión fuera comprobable empíricamente por el ser humano? Entonces, ¿qué consecuencias tendría eso para la sociedad, etcétera, etcétera? Y bueno, y aparte tiene unas ideas como bastante originales, que creo que incluso se ha pensado en basar una serie de televisión sobre este relato. No sé si esto al final se va a llevar a cabo o no, pero creo que había ideas sobre esto. Otros relatos que puedo mencionar, que yo diría que yo los llamaría eganianos, porque es que realmente son temas son relatos que a lo mejor uno los coge fuera de contexto y podría pensar que están escritos por Greg Egan por la temática que tienen. Uno de ellos es Dividido entre cero, que es uno de estos pocos relatos que hay en la ciencia ficción que podríamos llamar matemática ficción. Porque la ciencia ficción muchas veces se basa en... La ciencia ficción muchas veces es física ficción o biología ficción. Es ficción, pero basado en ideas de la física, ideas de la biología, ideas muchas veces de la técnica, muchas veces de la astronáutica, etcétera, etcétera. Pero hay pocos relatos de ciencia ficción que estén basados en matemáticas. Que cojan una temática basada en matemáticas y que le den una vuelta de tuerca, ¿no? Pues esto es Dividido entre ceros, es uno de estos relatos, que ya digo que, bueno, bastante cortito además,
y que Greg Egan también tiene cosas muy por el estilo. Es muy de Greg Egan este relato. Otro que suena mucho a Greg Egan es Comprende, que trata el tema de la superinteligencia. Este es otro de los que yo lo estaba leyendo y yo estaba diciendo, esto podría ser perfectamente de Greg Egan, este relato. Y además me gustó bastante. Otro podría ser la evolución de la ciencia humana, que bueno, esto quizá a lo mejor pueda, quizá los últimos ya que voy a mencionar son la evolución de la ciencia humana y Te gusta lo que ves, que ya creo que he mencionado todos los relatos de este libro. Estos dos relatos, que son además más bien mini relatos, serían como, quizás se puedan parecer más que Greg Egan a ciertos pequeños relatos de Stanislaw Lem, el escritor polaco de ciencia ficción, que muchas veces parece que lo que escribe son más que relatos, son como serían como artículos escritos en el futuro. O sea, él lo que escribe, digamos que se imagina un avance científico y luego escribe un artículo como si lo estuviera escribiendo alguien del futuro, que en lugar de escribir algo de ficción, pues simplemente se pone a comentar qué es lo que escribiría, por ejemplo, un periodista si estuviera escribiendo sobre ese avance científico. Entonces son muchas veces relatos cortitos. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? Que es la evolución de la ciencia humana y te gusta lo que ves. En ambos casos, pues son eso, inventarse un avance científico y escribir de él como si fuera un periodista, intentando escribir como una especie de artículo científico. Eso también es algo que Ted Chiang hace bastante. Sería como, digamos, en vez de escribir algo de un texto de ficción, pues escribir lo que sería un artículo periodístico sobre algo que no existe. Es algo muy propio de Stanislav Lem y además algo que viene incluso de Borges, de Jorge Luis Borges, que muchas veces se dedicaba a escribir críticas de libros que no existían. Él decía que en vez de escribir un libro de 300 páginas, pues prefería escribir una crítica contando quizá lo más interesante del libro y ya está. Y así se ahorraba escribir esa novela o lo que fuera. La verdad que es una idea interesante porque permite concentrarse en los aspectos más interesantes de la imaginación de un autor sin tener que escribir a lo mejor una novela completa que muchas veces estaría llena de rellenos y demás que a lo mejor al final no aportarían demasiado, y digamos que así el autor pues destila las ideas más interesantes y además es como un ejercicio de metaliteratura, ¿no? De escribir sobre un libro que no existe, ¿no? Son cosas que a mí personalmente me parecen muy curiosas y muy interesantes. Bueno, esto sería este primer libro, este conjunto de relatos de Ted Chiang, la historia de tu vida, que, bueno, que de una calidad altísima y que en general, y que realmente yo creo que me ha gustado más que este libro que acabo de leer, que el que voy a comentar a continuación, Exhalación. Aunque creo que el anterior me ha gustado un poco más, aunque la calidad es bastante similar. Es muy difícil encontrar un relato malo aquí. Muchas veces los relatos peores son simplemente relatos que son cortos y que a lo menos no llegan a desarrollar el tema. O en alguna ocasión en este libro hay algún relato escrito, digamos, por encargo para alguna antología. Y bueno, por tanto voy a mencionar simplemente los que más me han llamado la atención y los que son más largos, que algunos de ellos tienen incluso un tamaño como de novela corta. Algunos de estos relatos además ya se publicaron, los más largos se publicaron en algún caso como libritos aparte, que bueno, que son libros que ya están totalmente descatalogados incluso en inglés, o que se publicaron a lo mejor en alguna revista de ciencia ficción y demás, y por tanto me ha alegrado bastante de poder tenerlos en un libro, porque en algún caso no eran libros difíciles de conseguir, que además yo no compré en su momento porque me parecieron que eran libros que tenían muy pocas páginas y ya digo, tamaño como de novela corta, a lo mejor eran menos de 100 páginas en algún caso, y estaba realmente esperando a que se publicara una recopilación de relatos de la última época de Ted Chiang, que realmente es lo que ha sucedido recientemente, que este libro, Exhalation. Bueno, por cierto que incluso el título Exhalation recuerda un poco a los títulos de Greg Egan, esto es curioso. Bueno, este libro no tiene traducción al español aún, pero imagino que por el éxito de la película, de la llegada y todo eso, pues terminará traduciéndose, imagino, relativamente rápido. Pero voy a intentar traducir los títulos al español de los relatos. El primero sería El mercader y la puerta del alquimista. Este relato es bastante curioso, entra dentro de lo que a lo mejor sería también relatos con ambientación de fantasía, pero en este caso es bastante,
digamos, el tema del que trata es también un clásico, digamos, de la ciencia ficción. La ambientación es curiosa porque es ya digo, una ambientación de fantasía, es una ambientación como de las mil y una noches en todos los aspectos, en la ambientación, digamos, musulmana y en el hecho de que son como una especie de relatos dentro de otros. Entonces es algo realmente muy parecido. Además, creo que el autor lo reconoce en las notas a este relato. Cada relato lleva un comentario del autor al final del libro, donde menciona más o menos qué es lo que le inspiró el relato, menciona la verdad es que es muy interesante, como una nota bastante cortita, a lo mejor como de una página de cada relato y menciona cuál es el origen del relato, por qué lo escribió, etcétera, etcétera. La verdad que está bastante bien. Y en este caso, pues eso, recuerda un poco a las mil y una noches, pero trata un tema que es más bien tirando a ciencia ficción y que además parece como que es una de las obsesiones de este autor. Es de los más largos de este libro también. Eh, el siguiente que voy a mencionar es el que da el título al libro, que es Exhalación, que es también es como una especulación científica. Es como, más bien sería una metáfora sobre un elemento de la ciencia, él coge un concepto científico y lo que se monta en este relato es como una especie de metáfora más bien, digamos, cuenta algo que sería como equivalente a lo que es esa idea científica, pero la cuenta pues de una forma más amena, con un argumento detrás, etcétera, etcétera. Hay ciertos elementos de esta historia que también recuerdan bastante a Greg Egan, es un relato bastante eganiano, como se podría denominar. Hay uno que es bastante cortito que entraría dentro de lo que es lo que he mencionado antes, de lo que sería una especie de falso artículo periodístico sobre una tecnología que aún no existe, que sería ¿qué es lo que se espera de nosotros? Sería la traducción del relato. Este es muy muy cortito, pero trata un tema que por lo que veo interesa bastante al autor. De hecho es un tema muy interesante porque también se trata no en uno sino en varios relatos de este libro. No voy a decir nada porque es muy muy cortito y si cuento algo pues lo estoy contando entero prácticamente. Otro es el ciclo de vida de los objetos de software, que es el más largo que hay en este libro, que de hecho tiene un tamaño como de novela corta, creo que ocupa más de 100 páginas y también creo que es el más interesante de este libro. También, entre otras cosas, porque le da tiempo de profundizar bastante en el tema que trata. Cuento un poco por encima el planteamiento, que bueno, él trata sobre vida artificial, inteligencia artificial, es el enfoque general del que trata y que puede parecer que no es un tema muy original, pero la verdad es que esto es un relato, digamos, de futuro cercano. Las cosas lo que menciona, el tema del que trata no es algo totalmente descabellado. De hecho, son cosas que a lo mejor, como ya he comentado antes, a lo mejor son cosas en las que podríamos ir ya pensando bueno, que ya digo, algunos científicos ya han avisado sobre posibles dilemas éticos que esto pueda acarrear y demás. Y bueno, el planteamiento del relato es que se desarrolla una serie de criaturas virtuales, serían como una especie de mascotas virtuales, que con una inteligencia artificial bastante desarrollada, hasta el punto de que más o menos tendrían la inteligencia quizá un poco inferior a la de un ser humano, pero posiblemente sería como la de un simio muy inteligente, podríamos hacer esa comparación. Y bueno, se intentan explorar las consecuencias que esto tendría. Bueno, estos seres a lo largo de una serie de años, con la serie de problemas que podrían surgir. Y bueno, se exploran bastantes ideas diversas, se exploran dilemas éticos. Yo creo que es el relato más interesante, el mejor relato de esta colección. Otro relato que voy a comentar es La verdad de los hechos, la verdad del corazón, que es curioso porque lo que hace es es un relato que va alternando entre dos historias distintas, pero que se ve claramente la relación entre ellas. Y una de ellas, bajo mi punto de vista, es muy interesante porque trata bueno, intenta hacer una comparación entre lo que sería
entre un avance que podría, digamos, trastornar o variar la forma en la que funciona nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, y para, digamos, hacer una comparación o para que, digamos, comprendamos en más profundidad qué es lo que eso significa, pues hace una comparación con lo que es el hecho del paso de una cultura oral a la cultura escrita. Y además esto es muy interesante porque por lo visto está basado en un libro que leyó el autor, o sea que está basado en algo, en un ensayo científico o antropológico, etcétera, etcétera, más bien antropológico, sobre cómo afecta la introducción de la escritura en una cultura oral. Y es muy interesante porque evidentemente nadie de una cultura, digamos, moderna que haya aprendido a escribir desde pequeño, digamos, se concibe la vida sin la lectura y sin la escritura. Pero este relato y bueno, y el libro en el que basó también parte de estas ideas habla sobre qué es lo que ocurre, cómo afecta a su forma de pensar cuando en una cultura oral pues entra la escritura. Entonces, digamos que es algo que abre los ojos bastante a una persona como nosotros, de nuestra cultura, que es lo que podía ser el aprender a leer, escribir desde cero y cómo eso supone cambios importantes en la forma en la que funciona nuestro pensamiento. Algo bastante curioso, a lo mejor algo que la mayoría de la gente no se ha planteado. Eh, bueno, los relatos que comentan hasta ahora son relatos que ya fueron publicados de una forma o de otra, pero los dos siguientes que voy a comentar, que ya digo además que no me voy a saltar algunos, porque no todos me parece que tengan interés para comentar aquí, y además alguno de ellos es bastante corto. Pues los dos siguientes que voy a comentar son relatos que creo que no estaban publicados y que se publican por primera vez en este tomo. Entonces, el primero del que voy a hablar es Ónfalos, bueno, trata... cuando mencioné del libro anterior, que el relato del infierno es la ausencia de Dios, y que mencioné que era curioso porque trataba qué es lo que pasaría si algún elemento de una religión pudiera ser comprobable empíricamente, pues lo comenté precisamente para referirme ahora en este relato. Este es el planteamiento de Ónfalos. El hecho de que un mundo en el cual hay elementos de la religión que se pueden comprobar empíricamente y por tanto nadie puede dudar de la existencia de Dios porque está comprobado bueno, que ciertos elementos de las religiones pues existen y se pueden comprobar científicamente. Y bueno, y a partir de ahí pues desarrolla una historia también con sus giros argumentales y demás. Y es algo curioso, me recuerda a este otro relato que mencioné antes, aunque quizá tiene una ambientación pues totalmente distinta. Y bueno, y el último ya que voy a comentar de este libro, que es el último y que también es otro de los más largos, de los relatos más largos que se incluyen en este libro, es un relato que se podría traducir como, o novela corta quizás por su tamaño, se podría traducir como la ansiedad es el vértigo de la libertad, y que bueno, que trata, entre otras cosas, de... Bueno, este es un relato que también es bastante eganiano. El planteamiento general, ya digo para no entrar mucho en detalles pero bueno, del argumento, posibles giros argumentales y demás, el planteamiento general está basado en ese aspecto o en esa interpretación de la física cuántica que habla de universos paralelos, que es la interpretación de los muchos mundos, o del multiverso incluso se le ha llamado, usando un término tomado del escritor de ciencia ficción Michael Moorcock. Y a partir de un descubrimiento científico que permite, bueno, con esto estoy contando más o menos lo que es el principio del relato, ya digo, si alguien no quiere saber más detalles, pues que corte aquí. Se descubre una máquina que permite establecer una comunicación entre universos paralelos. Está basado ya digo, en el tema en la interpretación de la física cuántica, que además creo que es un poco fantasiosa, aunque hay físicos que lo defienden, pero creo que no es de las más aceptadas, que es de la interpretación de los muchos mundos. Entonces, se considera que un acontecimiento cuántico que tenga dos posibilidades, pues divide el universo en dos universos paralelos. Y a partir de ese punto, pues hay una bifurcación
Y para entendernos, pues sería algo parecido a lo que se habla bueno, para entendernos, digamos, a un nivel de popular, pues sería más o menos lo que ocurre en Regreso al Futuro, cuando se crea una bifurcación respecto a la línea de tiempo principal y todo eso, pues sería algo por el estilo. En este caso, sin necesidad de viajes en el tiempo, pues hay un aparato que simplemente, cuando se pone en marcha, pues crea una bifurcación temporal y permite la comunicación entre esas dos variantes, entre esos dos universos paralelos. Y bueno, y a partir de aquí pues se desarrolla una historia, digamos, más humana, más de personaje, que bueno, la verdad que es curioso, es una historia curiosa, me ha gustado, pero pienso que a lo mejor se le podía haber dado un poco más quizás haber tratado un tema un poco más de importancia del que se trata en este. Porque claro, estamos hablando de algo digamos, sería un descubrimiento bastante y sería un descubrimiento importantísimo si se descubriera un aparato que pudiera hacer eso realmente. Entonces, yo creo que la temática de la que trata la historia, digamos que es un poco como de bajo nivel comparado con la importancia de este descubrimiento. Pero a pesar de todo está muy bien y considero que es uno de los mejores relatos de este libro. Y bueno, con esto ya, este es más o menos el comentario general sobre este libro recientemente publicado de este autor, que ya considero que es uno de los autores con mejores ideas dentro de la ciencia ficción, un autor muy parecido en sus temáticas a Greg Egan. Gracias y hasta el próximo vídeo.